Saludos compañeros, compañeras. Hoy les voy a compartir con ustedes los conceptos neumáticos. Mi nombre es Maconel Fable, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Santiago. Ya sabemos que la neumática es una herramienta muy útil a las ingenierías, tanto mecánicos, industriales, etc. La neumática nos permite realizar tareas y hacer movimientos mecánicos. La neumática, como definición, podemos decir que es el estudio del movimiento del aire, o sea, la tecnología que emplea el aire comprimido para transmitir energías necesarias para hacer mover o para activar mecanismos. Los sistemas de aire comprimido proporcionan un movimiento controlado con el empleo de cilindros, válvulas de control y posicionadores, martillos neumáticos, pistolas para pintar, sistemas de empacadores. Composición del aire. Composición del aire está conformando de 78% de nitrógeno, 20% de oxígeno y el resto de 2% de dióxido de carbono. ¿Cómo funciona la neumática industrial? Por su naturaleza, el aire es fácilmente comprensible. Un sistema neumático generalmente utiliza un compresor de aire para reducir el volumen de aire y aumentando así la presión del gas. Y este gas pulsado viaja a través de mangueras, tuberías neumáticas y controlado por las válvulas en el camino hacia el actuador. El suministro del aire en sí debe ser filtrado y monitoreado constantemente para mantener el sistema operado eficiente y los componentes funcionando correctamente. Esto también ayuda a asegurar una larga vida útil del sistema. Sistema de control neumático, o sea, control neumático industrial. Cuando hablamos de esto, simplemente hacemos referencia de un dispositivo mecánico o una serie de dispositivos mecánicos que utilizan para el aire comprimido para realizar un trabajo específico o en particular. Los dispositivos neumáticos portátiles autónomos de menor tamaño pueden depender de gas comprimidos contenidos en el cilindro, que pueden incluir nitrógeno libre de oxígeno. Así se presenta un sistema neumático simple, que contiene un compresor, como podemos observar en la figura. El compresor permite reducir el volumen del aire, o sea que comprime el aire. Y también cuando se comprime, a través del compresor se aumenta la presión del gas hacia las tuberías. Y la válvula permite abrir y cerrar, o sea, impedir el paso del aire, o sea, el reflujo del aire si quiere retornar hacia el compresor. Y el gas acumulador es donde se almacena el aire comprimido. Y el actuador es donde se actúa o se hace girar o hacer los movimientos del aire acumulada del acumulador. Las aplicaciones de la neumática. Los sistemas neumáticos industriales se utilizan desde hace muchos años en los procesos de la producción. Como tal, ha adquirido un lugar preferente en la industria moderna. La neumática es la tecnología de potencia de fluidos que más se aplica en las diferentes industrias. En el sistema neumático, el aire comprimido está como medio de trabajo de flujo y control.
Cada vez más la neumática se está utilizando de formas interesantes que habían sido impensables hace 1 o 2 décadas. En aplicaciones creativas, desde la robótica hasta los músculos neumáticos, que se contraen cuando se activan sin necesidad de los actuadores, como hacen los músculos biológicos. Las ventajas de la neumática. La neumática no requiere un costo alto. Es de fácil de diseño y de implementación. No existe mucho riesgo de explosión. Conversión fácil al movimiento giratorio, así como lineal. Las desventajas. Si hay ventajas, hay desventajas también. La neumática nos ofrece la imposibilidad de obtener velocidad estable debido a la compresión. La neumática nos ofrece algunas ventajas. Es que no necesitamos un costo muy alto para sus componentes. También tiene facilidad de diseño e implementación. No existe riesgo de explosión. Conversión fácil al movimiento giratorio, así como lineal. Las desventajas, al igual que si tiene ventaja, tiene desventajas. Imposibilidad de obtener velocidad estable debido a la comprensibilidad del aire. En circuitos muy extensos se producen pérdidas de cargas considerables. Las presiones a las que trabajan normalmente no permiten aplicar grandes fuerzas. Posibilidad de transmitir la energía a larga distancia es difícil. Gracias. No vamos a seguir con otros compañeros con los siguientes temas. Pero gracias también a la neumática que nos ayuda bastante a realizar trabajos en la producción, en calidad, en todo, en empaque, empaquetado, en todo. Gracias. Nos veremos en un próximo video. Mi nombre es Justino. Les voy a hablar sobre la generación de aire comprimido. ¿Qué es el aire comprimido? El aire comprimido es una masa de aire que se encuentra a una presión superior que la presión atmosférica. Entonces se trata de aprovechar la capacidad de compresión de la presión atmosférica para usarlo o para almacenarlo en un recipiente con el objetivo de usarlo. Entonces, ¿cómo se consigue el aire comprimido? El aire comprimido se consigue mediante equipos o componentes que se llaman compresores. Entonces se trata de tomar el aire atmosférico y lo comprime hasta llegar a un valor de presión requerido. Entonces con ese aire podemos usarlo. Ahora vamos a ver una imagen que explica mucho mejor la generación de aire comprimido. Entonces, en esa instalación podemos ver, tenemos un elemento, puedo decir, proceso de filtro. En ese proceso se elimina las partículas de abrasivos de polvo y tóxico y se elimina también la humedad. Y después de eso podemos tener el proceso de compresión y después del proceso de compresión vamos a tener el proceso de enfriamiento y después del proceso de enfriamiento vamos a tener el proceso de filtrado. Después del proceso de filtrado vamos a tener el proceso de secado y después de eso vamos a acumular ese aire en un acumulador para poder distribuirlo. Entonces antes de distribuirlo vamos a pasar ese aire en un sistema de tratamiento. En ese sistema podemos tener un elemento que sirve para filtrar el aire, un medidor de temperatura y también un lubricador. Entonces
Esa es la parte técnica. Vamos a tener una parte que está más complicado, donde podemos observar todos los elementos que se utilizan en la generación del aire comprimido. En ese elemento podemos ver que tiene la parte de producción y también la parte de utilización. En la parte de producción tenemos el compresor, el número 1, el compresor, número 2, motor eléctrico, número 3, puestostato. El puestostato se utiliza para permitir al compresor de tener un ciclo de descanso. Válvula de antirretorno. La válvula de antirretorno se sirve para permitir que el aire que está en el depósito no se vuelve al compresor. El número 5 tenemos el depósito. Número 6, manómetro. 7, purga automático. La purga automático sirve para almacenar las gotas de agua que tiene el aire. Tenemos válvula de seguridad, secador de aire refrigerador, filtro de línea. En la parte de utilización vamos a tener también toma del aire, purga automático, que sirve también para almacenar las gotas de agua que están en las tuberías para no dañar el aire, unidades de acondicionamiento del aire, válvula direccional, actuador y también controladores de velocidad. Ya. Buenas, yo les voy a hablar acerca de las características de los compresores, los cuales va a variar dependiendo de la cantidad de características necesarias en el proceso en el que se vaya a utilizar o los espacios requeridos. Por ende, hoy solo les voy a mencionar las características principales para que tenga un buen funcionamiento. Las características básicas que debe tener todo compresor. Dentro de las características principales están estas 4 que vemos aquí en pantalla, que son un tanque mínimo de 30 litros para el almacenamiento del aire comprimido. La presión del aire debe ser de un mínimo de 10.5 PSIG, que sería la libra por pulgada cuadrada en galga o libra por pulgada cuadrada calibrado. Otra de las partes importantes sería la potencia del compresor debe ser de un mínimo de un caballo de fuerza o un HP. Y finalmente el aire comprimido no debe ser menor de, o mejor dicho, no debe ser menor de 60 libras por pulgada cuadrada calibradas. Bien, otras funciones que debe mencionarse acerca del funcionamiento de un compresor es que el mismo se utiliza también para la purificación del aire. Esta es otra de las características importantes que cumple un compresor. Al utilizar el compresor se purifica parte del aire que será utilizado en un sistema. Otros aspectos técnicos que deben tomarse en cuenta son la presión que soportará el mismo, el caudal de volumen y la potencia. Mi siguiente compañero les estará hablando acerca de los tipos de compresores. Saludos, mi nombre es Antonio. Yo les estaré hablando sobre el tipo de compresores de aire. Existen dos clases de compresores, que son de compresores de desplazamiento positivo y compresores dinámicos. Los de desplazamiento positivo tienen una cavidad que permite que un volumen de gas entre en una máquina a la presión atmosférica. Esta cámara se vuelve más pequeña, haciendo que disminuya el volumen y al mismo tiempo aumentando la presión del gas. Entre ellos se encuentran compresor de pistón. Es una de las formas más simples de un compresor. Es una bomba de bicicleta. Un pistón se mueve hacia arriba en el interior de un cilindro, reduciendo el espacio interior y así comprimiendo el aire y enviándolo a un tanque de almacenamiento. Compresor de tornillo. Aquí el aire queda atrapado y sellado entre los perfiles de dos tornillos, un macho y un hembra. Así el aire es empujado hacia el espacio más pequeño cada vez más. Compresor de paleta.
Es de tipo rotativo y tiene una carcasa fija en el que se coloca un disco de rotor rotativo que tiene ranuras que usa para sujetar las paletas deslizantes. En los compresores dinámicos existen dos, que son compresores de centrífugo y compresores axiales. Los compresores de centrífugo es un compresor de aire dinámico que depende de la transferencia de energía de un impulso giratorio al aire. Y el compresor axiales son algo similares a los compresores centrífugos y también son compresores dinámicos. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias. Saludos, mi nombre es Jesús Rodríguez y les voy a hablar en una primera parte sobre lo que son las instalaciones de aire comprimido. Los sistemas neumáticos para la producción y distribución de aire comprimido de calidad tienen una importancia vital, y no solo en el ámbito industrial, sino también en la construcción, en el sector de la automoción, sector nuclear, sector químico, entre otros, con aplicaciones muy diversas como son mover parte de una máquina, levantar materiales, la creación de energía limpia, abrir o cerrar puertas, entre otros. El punto de partida de una instalación de aire comprimido será el exterior de la atmósfera, que se encuentra a unas condiciones específicas de presión, temperatura y humedad propias en cada lugar. Como acuerdo internacional, se toma la presión atmosférica normalizada a una atmósfera que está definida como la presión atmosférica media a nivel del mar y que toma los siguientes valores según el sistema de unidades. Calidad del aire. Los sistemas y procesos de producción modernos necesitan aire comprimido de alta calidad. Esta calidad se define en la norma internacional ISO 8573-1 del año 2001. Califica la calidad del aire de acuerdo a los valores de suciedad, por el tamaño de las partículas sólidas suspendidas y su concentración, de acuerdo a los valores del agua, según el punto de rocío a presión alcanzado, el contenido de vapor de agua presente en el aire, y según los valores de aceite, por la concentración total de aceite presente en el aire, en forma de aerosoles, líquidos o vapores. Esta es la tabla que se utiliza para medir la calidad del aire según la norma internacional ISO. Entre los elementos que intervienen en una instalación de aire comprimido, el primero es el compresor, que es el elemento encargado de tomar el aire que está en el exterior a presión atmosférica para elevarla según las necesidades de consumo o de uso a que se destine este aire comprimido. Entre los compresores tienen dos grandes familias, que son los compresores de desplazamiento positivo, entre los cuales tenemos los compresores de pistón, los compresores de tornillo y los compresores de paletas rotativas. La segunda familia son los compresores dinámicos o turbocompresores, y entre estos tenemos los compresores centrífugos y los compresores axiales. El segundo elemento es el equipo refrigerador posterior. El flujo del aire, una vez sale del compresor, además de salir a mayor presión, también sale a mayor temperatura. Y el aire a mayor temperatura también aumenta su capacidad de contener agua, pero conforme se vaya enfriando, toda esta agua irá condensando, y si no se ha extraído previamente, terminará en el interior de la instalación y llegará hasta los puntos de consumo, con el riesgo que ello conlleva, no solo en cuanto a la durabilidad de la instalación y sus equipos, sino por el peligro de formación de plagas, de microorganismos y el consiguiente riesgo de enfermedades. Por ello, para evitar posibles condensaciones, se coloca, nada más al salir del compresor, un enfriador o aftercooler. El aftercooler no es más que un intercambiador de calor que puede funcionar bien con agua o bien con aire como fluido caloportador. Justo detrás del enfriador se coloca un deshumidificador que recoja lo antes posible el condensado producido, y este sistema ofrece una eficiencia entre el 80 y el 90%. El siguiente elemento es el depósito de acumulación. En todo sistema de aire comprimido es habitual la colocación de un depósito de acumulación de aire que alimenta las unidades de consumo. En una instalación con un compresor tipo todo o nada, donde no existe un sistema de regulación de su velocidad que pueda acomodar la producción del aire a las necesidades del consumo, el depósito de acumulación funciona como un depósito pulmón que permita reducir el número de arranques del compresor para hacer frente a la demanda de aire comprimido cada vez que se produzca. El volumen de acumulación del depósito vendrá determinado por la capacidad del compresor, el sistema de regulación que se disponga y del modelo de consumo que va a seguir la instalación. La válvula de seguridad estará regulada no más de un 10% por encima de la presión de trabajo y deberá poder descargar el total de caudal generado por el compresor. Deberá contar además con un dispositivo de accionamiento manual para poder probar periódicamente su funcionamiento. Y las tuberías para el control o regulación
deberán estar conectadas al depósito en un punto donde el aire sea lo más seco posible. El filtro con válvula de purga permitirá drenar el agua y el aceite acumulado en el fondo del depósito. Otro elemento son los filtros. Cuando se comprime el aire, aumenta la concentración de la humedad y de todos estos contaminantes, que si no se eliminan y permanecen en el sistema, producirán un efecto negativo sobre los equipos neumáticos, causando paradas de producción, productos defectuosos y reducción de la vida útil de los equipos, además de problemas higiénicos que pueden causar la proliferación de microorganismos por la presencia de humedad y otros contaminantes como aceites en los conductos del sistema de aire comprimido. Resulta muy conveniente situar los filtros previos a los puntos de consumo, de manera que adecúen perfectamente su sistema de filtrado a los valores admisibles en cuanto a contenido de aceite y de partículas, así como de vapor de agua, antes de que el aire alcance el punto final de consumo. Otro elemento es el secado de aire comprimido. Los fabricantes de secadores para aire comprimido, para especificar la eficacia de un secador, usan la terminología del PR o punto de rocío alcanzado con él para describir la sequedad del aire. Para dar el punto de rocío a la presión atmosférica, o sea, 760 milímetros de mercurio, o bien el referido a la presión de trabajo denominado punto de rocío a presión, este último es más alto y es el que realmente deberá tenerse en cuenta, dado que el aire comprimido se emplea a presión. Por lo tanto, a la presión de trabajo es cuando pueden producirse condensaciones perjudiciales en las conducciones y en los sitios de consumo. Anteriormente, vimos un primer secado de aire mediante un equipo refrigerador que se instala a la salida del compresor y que lleva incorporado un dispositivo para recogida del condensado. Este equipo permite extraer de un 80 a un 90% del contenido de agua presente en el flujo del aire. No obstante, hay muchas aplicaciones, como son aplicaciones sanitarias o equipos de laboratorio, donde se requiere un aire de gran calidad y completamente seco. Para ello hay que someter al aire a un proceso de secado que elimine completamente el contenido del agua. Existen varias tipologías de secadores, cada una con una complejidad y costo de instalación distinta. La variable que va a condicionar el coste y complejidad del secador necesario va a ser el punto de rocío o presión que tenga el aire a tratar. A menor punto de rocío, mayor complejidad del secador. Básicamente, existen cinco técnicas aplicables al proceso de secado del flujo del aire, mediante refrigeración con separación posterior de la humedad, aplicando sobrepresión, secado por absorción y secado por membrana. Aquí vamos a ver el principio de funcionamiento de cada uno. El principio de funcionamiento del secado por refrigeración con separación posterior de la humedad, la técnica de secado mediante refrigeración, que incluye la separación posterior del condensado obtenido, o también llamado secador frigórico, consta de un doble intercambiador que mejora la eficiencia del sistema para alcanzar la calidad del aire necesario. El secado por sobrepresión es otro de los métodos aplicados para secar el flujo de aire. Es un método sencillo, pero incurre en un alto costo energético, por lo que solo es aplicable cuando se mueven caudales pequeños. Básicamente, consiste en comprimir el aire a mayor presión de la necesaria, con lo que se consigue aumentar la concentración de agua. Posteriormente, se enfría la masa de aire, condensando el agua contenida, y ahora solo queda expandir el aire hasta la presión requerida, con lo que se consigue una calidad de aire excelente con un punto de rocío a presión más baja. El secado por absorción es una tecnología poco empleada que solo permite reducir el punto de rocío de forma limitada. Básicamente consiste en emplear un material absorbente que capture las moléculas de vapor de agua y es un proceso químico que utiliza un material absorbente como cloruro sódico o ácido sulfúrico y que crea riesgos de corrosión, por lo tanto no es muy utilizado. El secado por absorción es también un método muy simple, consiste en hacer pasar el aire húmedo a través de un lecho con material, sea higroscópico, es decir, que tenga tendencia por absorber el agua del ambiente. El último es el secado por membrana, utiliza el proceso de permeabilidad selectiva de los componentes de los gases en el aire. El secador es un cilindro que alberga miles de diminutas fibras de polímero hueco con un revestimiento interior. Estas fibras tienen permeabilidad selectiva para la extracción de vapor de agua. Al filtrarse, el aire comprimido húmedo entra en el cilindro. El revestimiento de la membrana permite que el vapor de agua penetre la pared de la membrana y se acumule entre las fibras. Mientras que el aire seco avanza a través de las fibras en el cilindro, casi a la misma presión que el aire húmedo de entrada. Buen día, mi nombre es Steve Joseph, matrícula 1 16 14 98. Voy a hablar sobre
diseño de la instalación. Para realizar un buen diseño de un sistema de aire comprimido, este debe cumplir con 3 objetivos básicos, que es la pérdida de carga sea mínima, disminuir las pérdidas o fugas en el sistema y realizar un diseño tal que se facilite el drenaje del agua que se condense en el interior del circuito. En general, un sistema de distribución de aire comprimido se pueden distinguir distintos tipos de tuberías según su función. Tuberías o ramales principal que provienen directamente de la sala de compresores, tubería de distribución que parten del rama principal y se distribuyen por los locales de usos. Tuberías de servicio, que son las desviaciones de la tubería de distribución hasta los accesorios de aire comprimido o puntos de consumo finales. La mejor forma de implantar la línea de distribución es formando un anillo cerrado alrededor de la zona de consumo del aire. Por último, decir que en todo diseño de un sistema de aire comprimido se recomienda seguir la siguiente secuencia lógica de etapas. Primera, que es identificar los accesorios, herramientas y equipos consumidores de aire comprimido. Segundo, establece el porcentaje de tiempo de funcionamiento de cada consumidor. Y tercero, estima las posibles pérdidas por fugas. Y después podemos seleccionar de los restantes elementos del sistema. Estimación de consumos. En general, el consumo total del aire comprimido es aquel que resulta de suma el consumo de todos los equipos neumáticos conectados en la planta, trabajando en pleno rendimiento. Este es un dato básico que permitirá la elección del tipo y dimensión del compresor. Longitud equivalente del accesor, dimensión de compresor y depósito. Para la selección de tipo de compresor más idóneo a la instalación que se tipo de compresor más idóneo a la instalación que se proyecte, es necesario de disponer de los datos básicos como punto de partida a la hora de iniciar su selección: consumo o caudal de aire, presión máxima de trabajo. Límites. Ahora voy a hablar de límites de usos de compresor. No obstante, el resultado anterior debe suponer el punto de partida, dado que no solo el consumo o el rango de presiones que debe dar el compresor va a condicionar su selección, sino que hay otros factores que, dependiendo del lugar donde se instale, zona residencial, zona industrial
o el tipo de aplicación, automoción, instalación fría, de cantera, en uno u otro tipo que por su construcción mejor se adapta al entorno. Así, a la hora de selección el tipo de compresor, habrá que tener en cuenta las siguientes condiciones y comprobar de están incluidos en la hora de especificaciones técnicas del compresor que se seleccione. Al final voy a hacer algunas recomendaciones. Para un diseño de un sistema de aire comprimido, se recomienda agrupar en una sala los equipos principales. Esto es compresor o compresores, depósito de acumulación y los equipos de tratamiento del aire. La mejor forma de implantar la línea de distribución es formando un anillo. Yo le dije cuando yo empecé. Por último, debemos colocar derivación de tipo T para los puntos de drenaje, dado que los cambios bruscos de dirección favorecen el proceso de separación de los gotitas del agua de corriente del aire. La instalación de las tuberías deberá realizarse con pendiente aproximada de 1% en la dirección del flujo para así favorecer la recogida de los condensadores. Las conexiones y ramificaciones desde una tubería principal o de distribución deberán realizarse desde la parte de arriba de la tubería con el fin de impedir en lo posible de entrada de agua. Gracias.